Corría el año 1949 cuando el escritor William Peter Blatty, mientras leía el periódico, se topó con el caso de un chico de 14 años que presuntamente estaba poseído por el diablo. Soy Ángela y si quieres acompañarme en un recorrido por una de las mejores historias de terror jamás escritas, desde el caso que le inspiró hasta su icónica adaptación en 1973, te doy la bienvenida a Arcade Books. Roland Doe, como decidieron llamarlo los medios de comunicación para no revelar su verdadero nombre puesto que era un menor de edad, era de una familia alemana perteneciente a la religión cristiana y a pesar de que era un poco travieso, jamás demostró signos de inestabilidad mental y menos aún indicios de la extraña condición que lo invadió cuando su tía, una mujer dedicada al espiritismo a quien él profesaba un gran cariño, falleció. La espiritista había enseñado a Roland a jugar a la tabla Ouija para que se comunicara con los muertos, así que el joven, profundamente afectado por la muerte de su tía, comenzó a intentar comunicarse con ella a través del tablero. Fue entonces cuando su vida dio un vuelco rotundo. Todo comenzó en 1948 cuando la familia de Roland empezó a notar algunos sucesos extraños en su casa. Por ejemplo, ruidos de pasos y sonidos inexplicables provenientes del sótano. Una pintura que representaba a Jesús aparecía torcida y se movía como si algo golpeara la pared de la que colgaba. Un olor fétido como a excrementos comenzó a invadir la casa y luego algunos objetos comenzaron a moverse solos. Pero lo peor llegó cuando el mismo Roland comenzó a tener un brusco cambio de comportamiento. No dormía, no comía, tenía pesadillas en las que parecía sostener conversaciones con algo o alguien, y hubo una ocasión en la que los turbios acontecimientos que lo rodeaban no solo se quedaron en casa, sino que parecieron seguirlo hasta el salón de clases de su colegio, donde 48 compañeros suyos fueron testigos de la manera en la que su pupitre pareció levitar y se estrelló repentinamente contra una pared. Los padres de Roland acudieron a un pastor luterano que se convirtió en un nuevo testigo de los perturbadores eventos y observó cómo la cama del niño se movía y marcas extrañas parecidas a letras comenzaron a aparecer en su piel, como si se las hicieran con un cuchillo desde dentro. El pastor, aterrado, decidió llamar a un cura católico para que lo ayudara en el caso, pero cuando este cura entró en la habitación, la botella de agua bendita que llevaba explotó y al intentar encender algunas velas, las flamas de las mismas se convirtieron en grandes llamaradas. Además, cuando se acercó al muchacho, este le murmuró algo aterrador con una voz profunda que estaba lejos de ser la de un chico de 14 años. El padre decidió llevar este caso al arzobispado y luego de que se realizaran exámenes al niño para comprobar que su estado físico y mental parecía estar totalmente en orden, se concedió autorización para que se le realizara un exorcismo, ya que al parecer lo que le estaba sucediendo no tenía que ver con algo que se pudiera explicar a través de la medicina. El niño fue bautizado, fue atendido por diferentes especialistas y trasladado a diferentes instituciones psiquiátricas y religiosas, donde se le realizaron alrededor de 30 exorcismos en secreto. Sin embargo, las cosas no hacían más que empeorar para él. Hablaba con diferentes voces, decía las cosas más profanas, hacía que las cosas se movieran y las marcas en su cuerpo se multiplicaban y se volvían más evidentes cada vez que se iba a dormir. También tenía una fuerza sobrehumana, por lo que tuvieron que atarlo de pies y manos para que no hiriera a más personas o a sí mismo. Meses después, en la noche del 18 de abril, cuando el joven residía en el hospital de St. Louis, el padre Boulder realizó un exorcismo en el que se usó la imagen de San Miguel venciendo al demonio. Esta vez el procedimiento resultó ser exitoso. Cuando el muchacho despertó, dijo no recordar absolutamente nada. La habitación que ocupó fue clausurada y el diario escrito por el padre Bishop, uno de los religiosos encargados de su caso, solo fue dado a conocer en 1978. Fueron 9 sacerdotes y 39 testigos quienes firmaron el documento que dio fe de que el caso de Roland Doe fue un auténtico caso de posesión demoníaca. Después de esto, el muchacho tuvo una vida bastante normal e incluso llegó a casarse, pero la oscura experiencia que lo asedió cuando era joven fue algo que jamás estuvo dispuesto a rememorar, por lo que se negó rotundamente a narrar o escribir lo sucedido.
Sin embargo, en agosto de 1949, un joven estudiante de literatura de la Universidad Jesuita de Georgetown leyó en el diario The Washington Post una noticia que lo dejó fascinado. Un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio, versaba la noticia. Resulta que ese joven estudiante era William Peter Blatty, quien se convertiría en un talentoso escritor que, décadas después de los acontecimientos y tras llevar una profunda investigación, en 1971 decidió contar esta historia cambiando la identidad del protagonista original. Fue así como nació la novela El Exorcista, la historia de una niña de 13 años que sufre de una posesión demoníaca. Lo que me parece más inquietante de esta novela es la facilidad con la que nos introduce en la cotidianidad de los protagonistas. Regan es una niña dulce y amorosa que al principio no da problemas a su madre. Chris, una actriz famosa que hace lo posible por asegurar que su hija tenga una vida feliz y tranquila incluso ante la permanente ausencia de su padre. Y como les digo al principio, todo normal. Si no fuera porque varios ya tenemos la imagen de una niña endemoniada en nuestra cabeza gracias a la cultura popular, al empezar este libro fácilmente creeríamos que podría tratarse de cualquier cosa. Eso sí, tenemos indicios del trayecto que va a tomar la historia gracias al capítulo introductorio que nos sitúa en Irak, donde se descubre una figura que representa a un demonio de nombre Pazuzu. Y luego, ya cuando nos sitúan en Washington, en la historia de Regan y Chris, nos damos cuenta de que la familia tiene sus excentricidades. Comenzando porque la madre es atea y al ser tan escéptica en cuanto a temas espirituales y religiosos, no se le ocurre mejor idea que tener una tabla Ouija para que su hija de en ese entonces 12 años hiciera juegos de palabras y le sirviera de algo así como una terapia de comunicación. Para ella eso era proporcional a un inofensivo juego de mesa. Pero aparte de eso, esta vida tan tranquila que llevaban los personajes al principio fue algo que a mi parecer también era bastante perturbador, porque podría ser la vida de cualquiera de ustedes que me están viendo, mi vida, la de cualquier persona normal, y lo que nos da este libro es ese efecto de la calma casi perfecta que hay antes de la tormenta, porque muy lentamente, casi sin que los personajes lo noten, comenzamos a advertir ligeros cambios en la cotidianidad que hay en esa casa, y comienza con ruidos de rasguños en las paredes o en el ático. ¿Qué harían ustedes si sienten ruidos de rasguños en su casa? ¿Piensan inmediatamente que es un fantasma o un espíritu que se escapó del infierno para atormentarlos? Probablemente no. Ante una situación fuera de lo común, lo que solemos hacer es atribuir inmediatamente este suceso a la respuesta más fácil y más lógica. En el caso de Chris, la madre de Regan, lo que piensa inmediatamente es que se trata de ratas. Hay otros fenómenos como cambios bruscos de temperatura, se comienzan a perder cosas como por ejemplo un vestido de la niña y después de repente aparece en otra parte, y más situaciones por el estilo. Me encanta que el autor no se afanó metiendo el elemento sobrenatural. Creo que es algo de lo que pecan muchos escritores en la actualidad, que no se toman el tiempo para construir atmósfera y no hay tensión si las cosas pasan demasiado rápido. De hecho, quedaría sobrepuesto lo ficcional sobre lo real. Blatty, en cambio, juega mucho con la sugestión y la psicología, y no solo con la de los personajes, sino también con la de nosotros los lectores. Pero de esto hablaré un poco más tarde. Ahora bien, volviendo a los inicios de esta historia, estos eventos extraños comienzan a repetirse con cada vez más frecuencia, pero Chris está demasiado enfocada en su trabajo como para que siquiera se le cruce por la cabeza que hay algo que realmente no va bien. De hecho, es bastante irónico que los primeros que temen por lo que está ocurriendo somos nosotros los lectores, en especial cuando Regan le dice a Chris que hay un tal Capitán Howie al que llama con la tabla Ouija y con el que juega. La niña comienza a aislarse, a quejarse de que escucha ruidos por las noches y de que percibe un olor horrible en su habitación. Pero las cosas parecen ponerse mucho peor después de su cumpleaños número 13. Entonces comienza a comportarse de una manera agresiva, a decir groserías y hasta obscenidades. Así que Chris lleva a su hija a diferentes especialistas porque las cosas no hacen más que agravarse con el paso de los días, al punto de que ya se vuelve muy difícil reconocer en Regan a la misma niña de hace algunas semanas atrás. Digamos que aquí hay 4 elementos que hacen que detone la historia. Primero, los cambios que sufre Regan. Segundo, la muerte en extrañas condiciones de un amigo de Chris tras salir de la casa de ella, un caso que comienza a ser investigado por la policía y también le da como este toque un poco policíaco a la novela. Tercero, el libro sobre posesiones que le hizo llegar una medium a Chris después de una visita en la que advirtió el inquietante comportamiento de Regan. 4,
4. Las profanaciones y evidencias de rituales satánicos que comienza a haber en las iglesias de los alrededores. Cuando los médicos advierten signos de que Regan podría estar sufriendo una sugestión que provenga de las creencias católicas, le recomiendan la ayuda de un sacerdote para un exorcismo. Es aquí cuando entra en escena otro de los protagonistas de esta historia, quien es el padre jesuita Damien Karras, quien también estudió psiquiatría y es el primer interesado en descubrir si el caso de Regan realmente se trata de una posesión demoníaca o simplemente es una condición psiquiátrica. Y sí, su interés se debe a que quiere ayudar, pero hay otro interés personal en todo esto, y es que el padre Karras se encuentra en medio de una crisis de fe terrible que este caso pone a prueba. Yo siento que este personaje es un complemento perfecto para la historia porque le da más sentido, una perspectiva de la parte psiquiátrica, y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un hombre de fe que está intentando luchar consigo mismo y con sus creencias en medio de una batalla que parece estar librándose contra el demonio. Además, tenemos constantes referencias al psicoanálisis y hasta se pone como referente a Carl Jung, este gran psicoanalista que inspiró obras como Demian, que les comenté en la reseña, y aparece también mencionado en Gótico de Silvia Moreno García. Aquí aparece en medio de la investigación psicoanalítica que emprende Karras para intentar explicar el fenómeno que asedia a Regan. Así hay constantes referencias interesantes sobre la psiquis humana que se mezclan con el factor sobrenatural y en cada momento están interpelándose y contrastándose. Mientras leemos, una parte de nosotros quiere quedarse sujeta a la explicación racional a la que tratan de ceñirse los personajes y decir, no, es que esta muchacha está enferma, no puede ser que esté poseída, porque si es así, eso quiere decir que cualquier ser humano sería susceptible de sufrir algo como esto, incluyendo los que están leyendo, en caso de que una parte de ellos, así sea pequeña, crea en Dios y por lo tanto en el diablo. En el libro vemos situaciones que superan las explicaciones científicas y ocasiones en las que ni siquiera la religión parece surtir el efecto esperado. El personaje que encarna esta disyuntiva tan interesante es la misma figura de este padre que se la pasa buscando maneras de negar la parte espiritual o paranormal del asunto debido a los conflictos teológicos que tiene él mismo. Así que parte del terror en este libro se debe a que nos transmite la desesperación de no saber en qué creer y de perder la esperanza, bien sea en lo religioso o en la ciencia, y esa sensación de soledad, de estar perdido, de no poder ceñirse a absolutamente nada es lo terrible. De hecho, esta imagen de la nada absoluta aparece como un símbolo en los sueños de Chris al principio de este libro, y ella le da un nombre a esto, que es la muerte. Así que este no es un libro para asustarse ya, a mi parecer. Es interesante porque explica qué es la fe a través de varias perspectivas y no únicamente la fe religiosa, aunque claro que va a tener cierto protagonismo, pero también vemos esta necesidad de los seres humanos de aferrarse en algo en lo que creer. La razón por la que se dice que este es uno de los libros más terroríficos jamás escritos probablemente sea debido a la carga de sugestión tan poderosa que tiene, en especial si ustedes son creyentes o personas que pueden llegar a sugestionarse con facilidad. Ya ni les digo si son muy católicos o muy cristianos. Yo no habría podido leer este libro en mis épocas de cristiana, habría sido un poco traumático. Bueno, un poco más traumático de lo que en realidad fue. Yo opino que esta novela se lee con bastante facilidad, no me parece que esté recargada de descripciones, si bien hay momentos en los que se hace bastante énfasis en el monólogo interno de los protagonistas. De hecho, en parte, en ese sentido es que me recordó al estilo de Stephen King, y también porque la narración es bastante sencilla, muy fiel a la realidad y se toma su tiempo para sentar los cimientos de la historia. Esta historia que pasó de ser un caso de la vida real a convertirse en un libro no se quedó allí. En 1973, 2 años después de la publicación de la novela, el libro sirvió de base para el guión de la adaptación cinematográfica. El Exorcista, la película, fue dirigida por William Friedkin, un director muy poco ortodoxo que acudió a métodos que ponían en peligro a los actores y de hecho causó una grave lesión en la columna de Linda Blair, la niña que encarnó el papel de Regan. Por otra parte, el mismo William Peter Blatty influyó en decisiones importantes como por ejemplo la elección del elenco. Era de esperarse que El Exorcista se convertiría en una de las películas de terror más icónicas de la historia y además la primera en su género en ganar premios Oscar y Globos de Oro. Yo no podría estar más de acuerdo con estas premiaciones porque realmente el trabajo que se hizo al preservar los elementos más inquietantes del libro e intensificarlos en el campo audiovisual es admirable. Admirable
llevándole casi al punto sobrenatural. Y hablando del tema, es que hubo muchas cosas turbias en torno a la grabación de la película, desde un incendio repentino que destruyó todo el set de grabación hasta las misteriosas muertes de varias personas que trabajaron en la película, y de hecho 2 actores que encarnaron a personajes que morían en la adaptación fallecieron en la vida real antes del estreno. Pueden investigar sobre este tema y van a encontrar un montón de situaciones siniestras y muertes que rondaron esta película. Y cómo olvidar el impacto que causó en los espectadores. Según eluniverso.com, tras el estreno del Exorcista se reportaron desmayos, vómitos, infartos y por lo menos un aborto espontáneo en la sala de proyección. En todas partes se acusaba a la película de causar trastornos mentales en los espectadores. Sin embargo, la audiencia incrementaba y la imagen de Linda Blair, la actriz que dio vida a Regan, se convirtió inmediatamente en un sinónimo del diablo. Y sí, es que por si fuera poco, esta película, pese a su fama, fue básicamente el motivo de la destrucción de la carrera de Linda. En fin, dejando a un lado estos detalles perturbadores, la adaptación cinematográfica del Exorcista fue un rotundo éxito, un éxito que permanece hasta el día de hoy, básicamente porque se dice que es una de las mejores películas de terror creadas en la historia de la humanidad. Y si tal vez ustedes creen que no podrían darle la oportunidad al libro, sí les recomiendo que vean la película, sobre todo si son amantes del género del terror, porque es un súper clásico. Pero díganme ustedes, mis arcadianos, ¿leerían este libro o verían la película? ¿Lo hicieron ya? ¿Qué opinan de lo que les he contado aquí? Bueno, cuéntenme todo lo que deseen en los comentarios. Recuerden dejarme sus deditos arriba si les ha gustado este video y suscribirse si es la primera vez que están en este canal y quieren más contenido así. Les mando un saludo muy especial a mis arcadianos Patreons del Club de Lectura Kingmianos, con quienes elegimos este libro para nuestra lectura conjunta de octubre. Sin ser más por el día de hoy, mis arcadianos, les mando un gran abrazo y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcade Books. Espero que si ven la película o leen el libro puedan dormir por las noches. Hasta pronto. Come with me and you'll be